hablando, cada minuto nos entra una noticia de Venezuela. Ha informado la Casa Blanca que el petrolero, el buque tanquero incautado ayer por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, que tenía rumbo hacia Cuba, va a dirigirse ahora hacia un puerto de los Estados Unidos para que su crudo sea incautado, sea decomisado. Fíjate que la nota, te agradezco haberla compartido, Miguel, la estamos leyendo, del Miami Herald, dice que se trata de un petróleo incautado en un buque fantasma. Sí, tenía bandera falsa. Bandera falsa. Y, bueno, volvemos al análisis que hemos estado haciendo hoy. Nosotros no podemos llegar a conclusiones tremendistas y muy propias de la narrativa de estos regímenes que, más de ser de izquierda, son muy habilidosos para tratar de ocultar sus fechorías en ideologías. Por ejemplo, que Estados Unidos queda demostrado lo que le interesa es el petróleo venezolano. Un momento. A Estados Unidos le interesa, primero que nada, su seguridad. La seguridad pasa por varios meridianos. La seguridad de sus connacionales, la seguridad de su sistema financiero, la seguridad, obviamente, energética del país. Mientras esos son los valores que movilizan a una democracia solvente y seria, que no solamente las norteamericanas, sino también son los mismos valores que movilizan a las democracias occidentales y europeas. No podemos concluir que ese sea el leitmotiv de Estados Unidos o de cualquier país para eventualmente proceder de la manera que estamos leyendo en este Breaking News. Ahora, esto no quiere tampoco, esto no descarta que exista una política de saneamiento y de evicción, como llamamos los abogados. Saneamiento que consiste, bueno, no puede ser que el petróleo venezolano sea utilizado para enriquecer, digamos, a los miembros del régimen y abastecer de petróleo a regímenes que realmente son enemigos no solamente de Estados Unidos, son enemigos de la democracia, de los postulados clásicos de libertad. De tal manera que esto que estamos viendo es un reordenamiento, insisto mucho en esto, de lo que es el entendimiento del orden público internacional. No podemos continuar en este deslave democrático, y no lo digo yo. La democracia ha perdido terreno en los últimos 25 años en un 75%. Solamente un 23% de las naciones del planeta quedan como naciones democráticas y el resto están siendo gobernadas por gobiernos o bien autoritarios o bien totalitarios o regímenes que son absolutamente caóticos e ingobernables. Este reordenamiento es lo que se conoce también como the rule of the law. Ahora, porque tenga un tinte internacional y en aguas internacionales no podemos caer en el eufemismo que se está, digamos, tratando es de favorecer un interés particular de una nación. Porque cuando se está tratando de incautar este petróleo, no se está incautando simplemente, digamos, una acumulación de crudo. Un bien, claro, un bien. Se está tratando de incautar un delito. Se está tratando de prevenir todo un proceso caótico, impune, que ha venido cabalgando de una manera muy peligrosa en los últimos 27 años. No hemos hablado todavía de cómo han evadido las sanciones, cómo han utilizado los sistemas financieros en África para eventualmente poner a circular el dinero a través de bancos y de mecanismos de Bitcoin que, repito, han venido generando una situación donde unos pocos se favorecen de este botín y los pueblos quedan, como viene quedando el pueblo venezolano, el pueblo cubano, me decía. Bueno, ¿cuál podría ser también un desenlace de lo que sucede en Venezuela en Cuba? Claro. Y yo creo, honestamente, y quiero en esto rendirle una vez más mérito a Marco Rubio, yo creo que la agenda no es solamente la agenda de saneamiento. Por eso te mencioné el documento dado a conocer a finales de la semana pasada, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que es una visión global de la administración norteamericana hacia el mundo. Pero en el caso del hemisferio occidental hay una visión muy particular. Hay una visión muy particular y coincido plenamente contigo.
Es decir, acabas de mencionar, hace 25 años para acá, en 1999, antes de la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder, estaba Cuba nada más y Nicaragua. Y en el caso de Nicaragua estaban los procesos de Gordo Alemán, la corrupción galopante que llevaron al regreso de los Ortega al poder. Pero estaba la dictadura cubana. Vino Venezuela, vino Bolivia. En el caso de Chile, desde otra manera. Vinieron los Kirchner en Argentina, los dos, Néstor y Cristina. El caso de Colombia con Petro. El caso de Andrés Manuel López Obrador en México, el caso de Rafael Correa en Ecuador, es decir, la historia es larga. El caso de Honduras con Manuel Sombrerón Zelaya y su mujer Xiomara Castro de Zelaya. Y ahora lo que estamos viendo es lo que tú acabas de decir, un cambio hemisférico. Bueno, porque es una respuesta al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo de Lula da Silva, instigado por Fidel Castro en el 1991-92, recuerdo. Que no es una cuestión que, digamos, materialmente nace únicamente en 1991. Fueron varios intentos de Fidel por ir hacia este Estado botín. Estado botín, eso me gusta. Porque en eso ha consistido esta ideología antillana. De tal manera que no quiero ser voluntarista, quiero remitirme a lo que estamos viendo. Estamos en presencia de un leverage, de un contrapeso a lo que fue ese Foro de Sao Paulo. Estamos dándole, digamos, visión o visibilidad a un proceso de fuerza, de diplomacia de fuerza, a una suerte de lutita política. ¿Sabe que la lutita es una piedra expansiva, ¿no? Que se va metiendo y se va metiendo y va generando, digamos, el quiebre de todos los suelos? Bueno, eso de pronto se encontró con un muro de concreto, literalmente. Sí. Y este muro de concreto y de acero, que viene a ser lo que algunos denominan ya la doctrina Trump, no podemos dejarnos confundir en el sentido de que el carácter, los modos, los estilos nos impidan ver, como nos dice a veces el amigo Carlos Vasallo, no podemos permitir que los abedules no nos dejen ver los naranjales. Detrás de toda esta política podría venir también un desencadenamiento, un derribamiento de lo que han sido 67 años de dictadura en Cuba, de lo que ha sido un proceso de penetración peligroso en Centroamérica, desde Tijuana, pasando por Costa Rica hasta el Perito Moreno, y de un proceso de revisión profunda de que no es un tema de derecha-izquierda, sino es un tema de rule of the law. Claro. Es el rescate de la institucionalidad y el nacimiento de un nuevo orden público internacional. Y Estados Unidos le interesa porque Estados Unidos como superpotencia económica, militar, como el símbolo de la cultura occidental en materia política, en materia de democracia, está siendo retado por otros dos superpoderes, uno militar que es Rusia y el otro militar económico y comercial que es China. Entonces, eso que acabas de señalar en el hemisferio occidental, que Estados Unidos vuelva a sus raíces. A ver, América Latina ha estado abandonado por la política exterior norteamericana. Abandonado es decir demasiado. Ha estado en un segundo plano de los intereses de política internacional de los Estados Unidos. Pero hablemos por qué. Ahora te entrevisto yo a ti. ¿Por qué crees tú que ha estado abandonado? Primero, por incomprensión política. Segundo, porque creo que Estados Unidos, también te voy a decir una cosa, por ignorancia de los políticos. Por ignorancia de los políticos. A la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética y del llamado socialismo real, Estados Unidos no se viró con la suficiente fuerza de inversión en América Latina porque pensó que automáticamente venían procesos democráticos. En el caso de México, ese proceso llegó en el año 2000, la alternancia en el poder después de 71 años de gobierno priista, pero ocurrió en Argentina, en Brasil, en casi todo el continente, en Colombia. Tú cuando hablas de ignorancia, ¿no crees tú que subestimaron? Ya, es un mejor verbo. Subestimaron las capacidades que podían tenerse desde La Habana y desde el resto de Latinoamérica para encartelarse. Totalmente de acuerdo. Y
lo que podía suceder si permitían, como en efecto se ha permitido, que fuesen por libre todas estas bandas criminales de narcotráfico. Totalmente de acuerdo. Que han venido penetrando todos los, digamos, rincones del hemisferio y esas venas abiertas y sufridas de Latinoamérica. Totalmente de acuerdo por una razón sencilla, porque en esos años 90, en el proceso de cambio en Europa, ¿qué fue lo que vino después en materia de interés de seguridad nacional para los Estados Unidos? La guerra contra el terrorismo. Así es. Y esa mirada, vamos a la pausa, esa mirada se volteó hacia allá. Y América Latina fue olvidada. Empezaron los tratados de libre comercio, correcto. El primero en México, firmado en 1993, el primero de todos, el TLC, después el caso de Chile, el Asia-Pacífico, pero realmente fueron bloques comerciales como los europeos hicieron su bloque comercial. Pero déjame decirte algo, que tenemos que ir a la pausa, que me pongo mayor y se me olvida. Tanto ha habido ignorancia respecto a lo que podía estar sucediendo cuando dejas a otros países en una suerte, digamos, de limbo, de abandono, en esto de contener la delincuencia, como ha habido también de parte de Estados Unidos una suerte de autosuficiencia en creer que solo podía eventualmente contener todo esto. Y esto lo podemos hablar en la próxima pausa. Ya venimos al regreso aquí con Miguel Cosío.